podríamos decir de que los dos tributos más importantes de la nación son las ganancias y el impuesto al valor agregado, ¿sí? Tienen características eminentemente distintas, y el impuesto a las ganancias es un impuesto tradicional, histórico, que se ha ido estableciendo en el mundo bajo diferentes modalidades, bajo distintos aspectos, pero que hoy está vigente prácticamente en todas partes, ¿no? En todos los países. Tiene la particularidad de ser un tributo que es relativamente de alta recaudación, ¿sí? Porque sus porcentuales impositivos son altos, porque genera escala, y por otra parte porque la actividad económica de las empresas o de los grupos económicos más importantes siempre tienen un nivel de registración que les permite al fisco garantizarse una certeza respecto de las rentas que producen o las ganancias que producen las empresas, y en consecuencia tiene un alto nivel de recaudación. ¿Cuál es la dificultad que a veces ofrece el impuesto a las ganancias? Bien, que en alguna medida que las tasas relacionadas con la renta que obtiene la empresa o las personas a veces es demasiado elevada, y en consecuencia el deseo de invertir o el deseo de desarrollar determinados tipos de actividades queda en parte limitado por el conocimiento de que una buena parte de los resultados de la actividad económica se los va a llevar el fisco, digamos. Es decir, tiene que haber una cierta certeza de un rendimiento económico apropiado para que las personas o las sociedades se atrevan a invertir, a poner sumas importantes de inversión para realizar una determinada actividad. Si no tienen esa certeza, es probable que la busquen en otro país o en otra actividad o en otro lugar, o lisa y llanamente que decidan no invertir, ¿no es cierto? El caso de la gente que, qué sé yo, guarda los dólares bajo el colchón o se los lleva afuera y dice, bueno, no tendré resultado, pero no invierto y no arriesgo un capital. En términos generales, lo que yo quisiera decirle es que en el tema del impuesto a las ganancias, ustedes van a tener que ver y tener algún conocimiento de una buena cantidad de conceptos. No hace falta que conozcan en definitiva y en profundidad qué es lo que la ley del impuesto a las ganancias expresamente dice, porque la ley enumera muchas hipótesis, muchos casos, y al mismo tiempo en alguna medida exceptúa otras, y por lo tanto cuando ustedes tengan una situación de cualquier naturaleza de tipos tributarios que deban analizar por cliente o por lo que fuera, ustedes van a tener que, en conjunción con el contador, con quien conoce, digamos, también el aspecto impositivo en su versión práctica, evaluar cuál es el punto que aplica a cada situación en particular, ¿sí? Pero respecto de la materia, lo que importa es que ustedes conozcan una cierta cantidad de conceptos. Desde el punto de vista histórico, se dice que originariamente el impuesto a la ganancia fue establecido en Inglaterra a fines del siglo XVIII, ¿sí? Esa disposición del impuesto a la ganancia tuvo ciertas complicaciones y en diversas circunstancias fue derogado ese impuesto sobre las ganancias y luego reimplantado. Después también fue implantado en Francia el impuesto a la ganancia ya en la segunda década del siglo XIX, y a partir de aproximadamente 1848, 1849, quedó definitivamente implantado en Inglaterra y en Francia. En Estados Unidos también se lo implantó
la secesión, luego quedó desactualizado porque se lo implantó temporariamente por una situación de guerra, y luego se lo intentó implantar nuevamente a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, pero la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos lo declaró inconstitucional. ¿Y por qué lo declaró inconstitucional? Porque colisionaba en su interpretación con un artículo de la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? La Constitución decía de que los impuestos debían establecerse en proporción a la población. Y acá el tema del impuesto, de la forma que había sido establecido, no era en proporción a la población, sino en proporción a las ganancias. Y en consecuencia, los estados no contribuían al patrimonio, digamos, del Estado federal en proporción a la población, sino en proporción a las rentas, en proporción a las ganancias. Y por lo tanto, en principio, la Corte de los Estados Unidos lo declaró inconstitucional. Luego modificaron la Constitución para que pudiera interpretarse que la proporción era del impuesto y no de la población con relación a este tipo de tributo, y en consecuencia, a partir de allí, creo que fue en 1908, quedó definitivamente implantado el impuesto a las ganancias en los Estados Unidos, ¿sí? En la Argentina se lo estableció, se lo intentó establecer también durante la segunda década del siglo XX, pero recién pudo establecérselo al impuesto que en aquella época se llamó impuesto a los réditos, en 1932, ¿sí? Y luego en 1974 ese tributo y otros quedaron subsumidos, derogados y subsumidos en el impuesto a las ganancias a partir del año 1974, ¿sí? Sufrió innumerable cantidad de modificaciones, en alguna medida por la propensión del Estado a tratar de abarcar todos los rendimientos, todas las rentas que pudieran generarse por diversas circunstancias, pero también en parte porque el país fue adoptando, como otros países, modalidades de aplicación del impuesto a la renta, del impuesto a la ganancia, del mismo modo que la aplicaban otros países, y adecuándose también a la importancia que comenzó a tener la tecnología y el comercio exterior, e incluso adaptándose también a la particularidad de que enormes ganancias se producían ya no sobre la comercialización, producción o renta de bienes muebles o de bienes inmuebles, sino también de bienes del conocimiento, lo cual generaba, por supuesto, ganancias a veces mucho más importantes que las que provenían de la industria o el comercio, y por lo tanto también a eso tuvo que adaptarse la legislación y fue modificando. En el año 1919, es decir, hace un par de años, teníamos, a ver un momentito, por favor, voy a hacer ingresar a alguien. Bien. ¿Cómo le va, Mónica? Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, estábamos hablando del impuesto a las ganancias y mencionando de que a partir del año 1974 se lo denominó impuesto a las ganancias y que sufrió innumerable cantidad de modificaciones. En 1919, en el 2019, por un decreto del Poder Ejecutivo se realizó nuevamente un texto ordenado, pero que también ya sufrió modificaciones a partir de abril y junio del 2021, o sea que permanentemente es alterado o modificado en algunos aspectos el texto de la ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Lo primero que debemos distinguir desde el punto de vista conceptual es que históricamente se entendía este tributo como una distinción entre renta-producto o renta-incremento patrimonial. Veamos en qué consiste esto, ¿sí? Distinguir capital y renta es distinguir entre aquellos bienes que nosotros
ponemos a los fines de que generen alguna rentabilidad, alguna ganancia, supongamos una máquina, supongamos un terreno, ¿no es cierto?, donde se va a plantar algún tipo de producto para que genere una renta, ¿sí? Y ahí distinguimos entre el capital, que es el importe que nosotros invertimos para generar la renta, y la renta, que es lo que va a producir ese capital, ¿sí? Cuando se habla de renta incremento patrimonial, se habla de que con nosotros al comienzo de un determinado periodo, de un determinado momento temporal, supongamos el 1 de enero de cada año, nosotros tenemos un determinado patrimonio, ¿sí? La sumatoria de lo que tenemos en muebles, en dinero efectivo, en algunos valores, en cuentas a cobrar, en automotores, lo que fuera, ¿no es cierto? La totalidad de nuestro patrimonio tiene un determinado valor, ¿sí? Y a fin de año, al final del periodo, el 31 de diciembre, si volvemos a hacer el análisis, hay una modificación, probablemente un incremento de ese patrimonio. Y entonces nosotros, en la diferencia entre el patrimonio inicial y el patrimonio final, vamos a encontrar el valor que debe ser gravado con el impuesto, ¿sí? El incremento de patrimonio que se haya realizado, que haya sucedido, va a ser el que está destinado a pagar el impuesto a la renta o a las ganancias, ¿sí? En cambio, en el caso de la renta producto, lo que nosotros le preguntamos al contribuyente es qué obtuvo de ese capital que puso a los fines de conseguir o de obtener una ganancia. No nos importa si la máquina con la que realizaba ganancia vale más o vale menos, sino que lo que nos importa es qué le produjo como ganancia, como renta, como beneficio durante un determinado periodo ese capital, esa máquina que puso a los fines de obtener una rentabilidad, ¿sí? Bien, esa distinción en realidad es una distinción meramente conceptual. Obviamente, si la aplicáramos de una forma o de otra, probablemente el resultado impositivo varíe, ¿no es cierto? Porque ya no nos estaríamos, en un caso nos estaríamos refiriendo estrictamente al producto, es decir, a la renta que se ha producido en el año, y en otro caso nos estaríamos refiriendo exclusivamente a cómo ha variado el patrimonio. Pasó el patrimonio de 10 a 20 y ese sería el elemento que nos indicaría qué sometemos nosotros a tributación, ¿sí? ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto a la ganancia? La ley nos dice todas las ganancias, rendimientos, rentas o enriquecimientos que se produzcan durante un determinado periodo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, hablar de ganancias o de rentas o de incrementos o renta, en definitiva, nos lleva más o menos a lo mismo. Lo que importa, ¿sí?, es que la ley establece que todo lo que produzca un determinado capital o un determinado activo, puede ser inclusive como activo nuestro propio trabajo, ¿no es cierto? Cuando nosotros desarrollamos una tarea, sea como empleados dependientes o como independientes, también producimos o generamos algún enriquecimiento, alguna ganancia, y obviamente esa ganancia va a estar gravada. Los sujetos que están grabados pueden ser personas físicas o personas ideales, de existencia visible o de existencia ideal, ¿sí? Pueden ser también sucesiones indivisas, es decir, sujetos que son pasibles de la herencia de una determinada sucesión, pero la totalidad de ellos, si la sucesión está indivisa, va a tributar en nombre del causante, ¿sí?, hasta que se haga la división de la sucesión, hasta que se comprometan los porcentuales que a cada uno de ellos le corresponde o que se apruebe el testamento. A partir de allí, cada uno estará obligado por la parte que le corresponde. Pero mientras esté indivisa la
inversores en nombre del causante, ¿sí? ¿Cómo, amor? También tributan los no residentes en el país. El impuesto está dirigido en principio a todos aquellos que residen en el territorio nacional, pero también involucra a aquellos que no residen en el territorio nacional, pero generan alguna renta por alguna actividad económica que tiene sus efectos dentro del territorio nacional, ¿sí? O sea que también aquellos que están radicados en el exterior, sean personas de existencia visible o ideal, van a estar sujetos al impuesto si es que producen una riqueza, si es que obtienen algún enriquecimiento o ganancia de su actividad realizada dentro del país, ¿sí? Los modelos a través de los cuales históricamente se ha generado el impuesto a las ganancias han tenido diversas características. Originariamente había una situación de carácter presuntivo, ¿no es cierto? Y se presumía que determinado tipo de actividades o determinado tipo de empresas o determinado tipo de riqueza evidente producía una ganancia y por lo tanto pagaba un determinado impuesto. Eso fue abandonado rápidamente y el impuesto en términos generales se transformó en lo que se denominó un impuesto cedular. ¿Qué quería decir impuesto cedular? Que había distintas categorías de imposición según que se trabajara, que la renta surgiera de la tierra, surgiera de la industria o surgiera del comercio, ¿sí? Bueno, eso generaba algún tipo también de inconveniente y al mismo tiempo alguna injusticia, porque caracterizar al contribuyente bajo una determinada nómina cedular, cuando en realidad las ganancias pueden provenir de distintas fuentes y recaer sobre el mismo sujeto. Un sujeto puede ser un profesional en relación de dependencia y también un profesional independiente y a lo mejor también tiene una actividad de carácter comercial o industrial, es decir, que su renta y sus ganancias pueden provenir de distintas fuentes. Y en consecuencia, lo normal es una elaboración mixta del impuesto a las ganancias. Por eso ustedes después van a ver el tema de las categorías y el tema de las deducciones. ¿Qué quiere decir un concepto mixto? Primero, se establece el origen de la ganancia y se le da una categoría a la renta del suelo, a la renta de los capitales, a la renta de las empresas o a la renta del trabajo personal, por ejemplo, ¿sí? El caso de la ley argentina tiene justamente estas 4 categorías. Y después, dentro de cada categoría, el sujeto que la lleva a cabo, que obtiene una renta de esa categoría, va a tener la posibilidad de generar algún tipo de deducciones generales, ¿sí?, que pueden ser para todas las categorías, o deducciones especiales que pueden ser para alguna categoría. Una vez que se hace ese tipo de deducciones, la persona va a tener también algún tipo de deducciones generales o de deducciones especiales. Por ejemplo, si se trata de una persona física, va a poder tener a lo mejor deducciones por cargas de familia, deducciones que la ley establece por familiares a cargo o por determinado tipo de donaciones, etcétera. Y a lo mejor de ese tipo de deducciones se excluyen a otras personas, el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, por un lado el origen de la renta y por otro lado la persona que va a obtener esa renta, ¿sí? ¿Qué exige el impuesto para que se lo considere como tal la renta producida? Exige una periodicidad en la actividad que produce renta y una permanencia, ¿sí? Si usted es comerciante, no produce o no incluye, digamos, dentro de
zapatos viejos que ya no le sirven, o algún objeto que le regalaron para su cumpleaños pero que no lo quiere usar. Eso no está incluido dentro del impuesto a la ganancia. Pero si usted es comerciante, si el contribuyente se dedica al comercio, tiene un establecimiento, lo hace en forma periódica, permanente, para producir una renta de la cual va a vivir, entonces está incluido dentro de el impuesto a la ganancia, ¿sí? En el caso de determinado tipo de sujetos, por ejemplo, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, otro tipo de asociaciones, incluso fideicomisos y demás, no tiene importancia que no haya periodicidad. Cualquier actividad, cualquier operación que le genere renta entra dentro del impuesto. Es decir, que la periodicidad y la permanencia más bien están destinadas a la persona física, ¿sí? En el caso de las sociedades, cualquiera sea, aunque se trate de una actividad ocasional, si produce renta, esa renta está incluida dentro del impuesto a las ganancias. Y cuando se trata de personas que están radicadas en el exterior, pero que ocasionalmente han hecho una actividad en el país, supongamos el caso de una empresa de transporte, ¿no es cierto? A lo mejor es una transportadora india, pero que ha traído a la Argentina, al puerto de Buenos Aires, una determinada mercancía y ha cobrado un flete, ¿sí? Es una actividad absolutamente ocasional porque esa compañía no está inscrita ni trabaja permanentemente en la Argentina ni nada, pero si se trata de una actividad ocasional de una compañía extranjera, de un residente extranjero, también está incluido dentro del impuesto a la ganancia. Y obviamente aquel que deba pagar el flete que ocasionalmente ha traído esa empresa, cuando le paga le va a tener que hacer la retención que corresponde al impuesto a la ganancia y depositársela a la Administración Federal de Impuestos, es decir, a la AFIP. ¿Me entienden? Bien, hay dos condiciones normalmente que también se daban en la modalidad del impuesto a la ganancia. Una con relación a la fuente de ganancia, es decir, en qué territorio, en qué lugar se originaba la ganancia. En principio, originariamente, nuestro país adoptó el régimen de la fuente y gravaba las ganancias de fuente argentina, ocasionalmente las ganancias de fuente extranjera, pero en principio el gravamen era de fuente argentina. Y otros países, particularmente los países exportadores de capital que tienen empresas en muchos países, supongamos las fábricas de automotores y demás, optaban por el carácter de renta mundial, es decir, las empresas y las personas pagan impuestos por lo que obtengan, cualquiera sea el país en donde obtengan sus ganancias, ¿sí? Para darle simplemente un ejemplo, la Ford Motor Company tiene su sede central en los Estados Unidos y la Toyota la tiene en Japón, pero ambas compañías venden en todas partes del mundo y los accionistas de esa compañía van a pagar en su país, sea en Estados Unidos o sea en Japón, por las ganancias que obtengan en cualquier parte del mundo, ¿sí? No importa en dónde fuere. Obviamente le van a permitir descontar de esas ganancias el impuesto que ha pagado en otros países. La Argentina, que originariamente tenía como característica la renta de fuente argentina, ha cambiado en las últimas décadas el criterio de fuente argentina y por la importancia que ha cobrado el comercio internacional, también Argentina hoy tiene una conceptualización legal del impuesto a las ganancias sobre la renta mundial. ¿Por qué? Por la importancia que ha tomado el comercio internacional, ¿sí? Y en consecuencia tampoco importa de dónde lo haya obtenido la ganancia o el enriquecimiento el
contribuyente, todo entra dentro del régimen de la ley de impuesto a la ganancia, pero por supuesto que también se le va a reconocer al contribuyente lo que ha pagado de impuestos en el país donde obtuvo la ganancia, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque obviamente el país donde se genera un hecho económico que produce renta normalmente cobra el impuesto. Luego, cuando el país de origen de la persona que obtuvo la renta le va a cobrar el impuesto, va a tener que considerar lo que ya ha sido pagado. Obviamente hasta un determinado límite, y hay un modelo al cual recurre la ley para establecer en qué medida va a aceptar ese pago, ¿no es cierto? Mejor dicho, va a computar ese pago como un descuento que el contribuyente pueda hacer. Pero eso, lo que importa que ustedes sepan es que los países admiten la porción pagada en otro país, hasta el límite de lo que corresponde al impuesto local. Si el impuesto fuera menor en el otro país, obviamente la diferencia la va a tener que pagar acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este proceso de renta mundial, este crecimiento exponencial del sistema comercial, este crecimiento exponencial de los valores intelectuales, de los valores no computables materialmente, particularmente por los sistemas de computación, de programación, por las criptomonedas, una gran cantidad de mecanismos internacionales, de vinculación internacional, pero que son muy difíciles de evaluar, ha llevado también a las legislaciones y obviamente a la legislación argentina a tener cierto tipo de consideraciones particulares cuando se trata de valorizar cierto tipo de elementos que no tienen una valoración adecuada en el país. Por ejemplo, un programa de computación. ¿Cuánto vale un programa de computación? No es fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero el país puede apelar al comercio internacional, a ver cuánto se comercializa en esos mismos países, en Japón, en Alemania, en la China, ¿no es cierto? Y en función de eso otorgarle un cierto valor a un programa que emplea una compañía local, ¿no es cierto?, para evitar que cuando paga el uso del programa, a lo mejor al creador del programa, supongamos a Microsoft o a Facebook, a cualquier compañía extranjera, en realidad esté pagando el uso del programa y no esté remitiendo ganancias escondidas como pago del uso de un programa, ¿me entienden? Porque serían dos cosas completamente diferentes. La ley le faculta al organismo fiscal a evaluar, a verificar cuáles son los precios internacionales, cómo se comercializa. Yo le voy a dar un ejemplo inclusive con un bien físico, con un bien material. Cuando un exportador de maíz va a exportar una X cantidad de maíz, obviamente está haciendo una operación comercial con el extranjero. ¿Cuál es el valor de ese maíz? ¿Cuál es el precio al que está vendiendo ese país? Bueno, ese maíz a otro comerciante internacional. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que el fisco va a tomar como valor de venta de ese producto, va a tomar el precio del maíz en pizarra al día en que ese maíz ha sido cargado en el buque que lo va a llevar al país extranjero. Pero si el precio del contrato fuera mayor que el precio de pizarra de Chicago, que es un valor internacional que se toma, si el precio del contrato fuera mayor, va a tomar el precio del contrato, ¿sí? Y si la venta fuera a término y cuando el maíz llega a Estados Unidos o a Europa, el precio es diferente,
es probable que el fisco le tome el precio de ese momento. Es decir, al fisco no le importa en extremo cuál sea la contratación del comerciante, del empresario que haga una operación de carácter internacional, sino le va a interesar investigar cuál es el precio internacional de ese producto en el momento en que se realiza la transacción o en el momento en que ese bien es exportado, o sea, subido al barco que lo va a llevar, o en el momento en que ese bien es recibido y pagado. ¿Me entienden ustedes cuál es la situación? El fisco puede adoptar, y lo mismo pasaría con un producto de otra naturaleza. Por ejemplo, como les decía recién, un programa de computación. Es decir, que hay un mecanismo que lo faculta al fisco a determinar bajo ciertos modelos, bajo ciertas interpretaciones, el precio internacional de ciertos tipos de productos. Pero no solo eso, lo que también ocurre es que el fisco va a actuar sobre determinadas circunstancias conforme al país con el cual se realiza la transacción. Si las transacciones se realizan con países de baja o nula tributación, como dice la legislación, esos países que se los suele llamar normalmente paraísos fiscales, donde no se pagan impuestos o la tasa de los impuestos es demasiado baja, entonces la FEP va a tomar una actitud diferente y va a considerar que hay cuando menos una tasa de ganancia que no está explicitada en la operación. ¿Por qué? Porque se está actuando con un país intermediario que es un país de baja o de nula tributación. El concepto que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que en relación al comercio internacional, el organismo fiscal, la legislación argentina, establece cierto tipo de parámetros que pueden ir más allá de los precios que contractualmente o de las ganancias que declaren los contribuyentes en sus declaraciones juradas. ¿Sí? Usted podrá declarar que no ha tenido ganancia o ha tenido poca ganancia, pero si el fisco advierte que ese tipo de productos en la época que usted lo exportó tenía cierto tipo de rentabilidad, la va a computar como tal. ¿Me entienden? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como tributan los residentes en el extranjero que tienen una actividad económica en el país. Los residentes extranjeros tributan exclusivamente por las ganancias que producen o realizan en el país, ¿sí? Es decir, por lo que producen o ganan en el extranjero, tributan en el extranjero, pero cuando tienen actividades en el país, van a tributar por las actividades que tienen en el país. Por lo tanto, cualquier sucursal, empresa, agencia que las empresas extranjeras tengan en el país está obligada a llevar una contabilidad separada de la casa matriz. La Ford Motor Argentina tiene que tener una contabilidad de la actividad que tiene dentro del país. No puede subsumir su contabilidad en la contabilidad general de la Ford Motor Internacional. Tiene que tener una contabilidad. Y lo mismo para cualquier empresa extranjera, sea petrolera, e incluso a veces no teniendo un establecimiento especial, pero tienen un representante en la Argentina, tienen que hacer una contabilidad sobre la actividad que llevan dentro del país para pagar impuestos sobre la actividad que desarrollan en el país, ¿sí? Supongamos que una empresa extranjera no tiene un referente nacional, pero realiza actividad para empresas locales. Bueno, en muchos casos, la administración fiscal va a computar como ganancia de fuente argentina una porción de lo que esa empresa cobra.
Supongamos que una compañía argentina, un contribuyente tiene una empresa que fabrica determinadas cosas, tiene una inversión más o menos importante y en consecuencia asegura sus terrenos, sus galpones, sus máquinas con una compañía extranjera, ¿sí? Obviamente le va a tener que pagar o que remitir periódicamente el costo de la póliza de seguro a la compañía extranjera. ¿Qué dice la legislación nacional? Dice, se presume sin admitir prueba en contrario que un determinado porcentaje de ese pago de la póliza es ganancia de fuente argentina. Y por lo tanto, sobre ese porcentaje, el que paga va a tener que retener el impuesto. A lo mejor la compañía extranjera no tiene agente local, nunca lo tuvo, no tiene una sede, no tiene un local, nada, pero no importa, tiene una ganancia que está estimada porcentualmente por el legislador, que es de fuente argentina, y sobre esa ganancia va a pagar. Lo mismo pasa con una compañía de transporte, por ejemplo, supongamos una compañía de transporte que haga flete hacia la Argentina. Supongamos el caso de una compañía de teléfono que presta un servicio en la Argentina, ¿sí? Un determinado porcentaje de lo que se factura en el lugar, la ley impositiva, el impuesto a la ganancia va a estar pagado sobre un determinado porcentaje de lo que se factura localmente. Y en consecuencia, sobre eso va a pagar, sobre eso va a tributar esa compañía extranjera. ¿Por qué? Porque se lo va a retener quien le va a pagar el servicio. Hay cierto tipo de servicios, por ejemplo, el caso de aquellos que venden películas, Netflix o productores de cine que venden la exposición de esas películas dentro del país. Bueno, un porcentaje de lo que se recauda se calcula que hay ganancia neta de esa empresa y por lo tanto hay que retenerle cuando se le paga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese tipo de presunciones en muchos casos no admite prueba en contrario, ¿sí? Directamente se considera que un determinado porcentaje es ganancia neta de la empresa y por lo tanto sin ningún tipo de descuento sobre ese porcentaje se calcula el impuesto. Y el impuesto se calcula sobre el máximo de la escala, ¿sí? Bien. Cuando se considera que hay un establecimiento permanente, en general la ley considera establecimiento permanente a los efectos de la ley cuando hay un lugar fijo de negocio mediante el cual alguien del exterior realiza todo o parte de su actividad, ¿sí? A eso se le denomina establecimiento permanente dentro del país. Y esos establecimientos permanentes o sucursales tienen que llevar una contabilidad sobre la actividad que desarrollan dentro del país, ¿sí? Separada de la administración de la empresa matriz, de la empresa madre. Bien, hemos dicho de que el tributo va a ser aplicado sobre distintas hipótesis de ganancia y para ello establece ciertas categorías, ¿sí? Dentro de esas categorías, la ganancia que se obtenga, ¿sí?, va a distinguirse entre ganancia bruta y ganancia neta, ¿sí? ¿Cuál es la ganancia bruta? Supongamos un comerciante que compra ladrillo y vende ladrillo, lo compra a 10 pesos, lo vende a 20 pesos, la ganancia bruta es 10 pesos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero de esa ganancia bruta tiene que pagar el flete, hay ladrillos que se rompen, tiene que pagarle al empleado que es el que carga el camión, baja el camión, el chofer que lleva la mercancía,
el alquiler del local donde guarda la mercadería, la luz del local donde guarda los ladrillos. Es decir, tiene una serie de gastos que son insalvables para poder realizar su actividad, ¿no es cierto? No podría hacerla si no tiene cierto tipo de erogaciones para poder hacer de determinada manera la actividad que realiza. Cuando descuenta todos esos gastos, vamos a tener ya la ganancia neta. Es decir, la ganancia neta es aquella que surge de la ganancia bruta cuando se le descuentan todos los gastos que son necesarios para mantener la fuente y la permanencia. ¿Sí? Si para poder fabricar y vender ladrillos yo tengo una máquina y la tengo que reparar, bueno, la voy a reparar y el costo de la reparación lo voy a deducir. ¿Estamos de acuerdo? Disculpen, voy a apagar el aire acondicionado porque parece que se ha puesto demasiado frío. Bien, por lo menos un rato lo apagamos. La ganancia neta va a surgir entonces de la deducción de todos aquellos gastos que son necesarios para mantener la fuente y para mantener su permanencia, porque si no tiene la fuente y no tiene la permanencia, las ganancias son efímeras, porque al año siguiente probablemente no puedan obtener ganancias porque la máquina se rompió, o a lo mejor la máquina queda obsoleta y tiene que cambiar de máquina. En consecuencia, parte de la amortización de esa máquina la irá considerando año tras año, ¿sí? Bien. Este mecanismo de ganancia bruta, ganancia neta, luego se va a transformar en ganancia neta sujeta a impuestos. Es decir, no toda la ganancia neta está sujeta a impuestos. En algunos casos hay una ganancia neta sujeta a impuestos cuando se deducen ciertos gastos de tipo personal, ¿sí? Bien, la ganancia neta sujeta a impuestos surge cuando se restan las deducciones que autoriza la ley para la primera, para la segunda, para la tercera y para la cuarta categoría, ¿sí? En cada categoría hay cierto tipo de deducciones especiales que nos permite la ley que nosotros realicemos. Y hay cierto tipo de deducciones personales que algunas personas pueden hacer y que otro tipo de contribuyentes no pueden hacer. Por ejemplo, una persona física puede deducir gastos de salud, puede deducir el mantenimiento del cónyuge, mantenimiento y escolaridad de los hijos, el pago de una obra social. Una persona puede deducir esos gastos para recién pagar el impuesto, ¿sí? Para alcanzar la ganancia neta sujeta a impuestos. Pero una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada no tiene esas deducciones personales. La sociedad anónima va a tener que pagar el impuesto por el total de sus ganancias netas, es decir, ganancia bruta menos los gastos, le va a quedar la ganancia neta, y sobre la ganancia neta va a tener que pagar el tributo, ¿sí? Es probable que esa empresa solamente pueda deducir aquellos puntos que la ley le acuerda como deducción a ese tipo de sociedad, pero nada más. No hay deducciones personales, ¿sí? El principio es que las empresas, las sociedades pagan por el monto total de su ganancia neta. Bien, originariamente las sociedades pagaban un 35% como tasa única. Hoy en día, a partir de una cierta modificación que se ha hecho buscando el promover la actividad económica, mayores inversiones y demás, ha hecho una escala del 25%,
hasta determinado nivel de ganancias, el 30% sobre otro nivel de ganancia, el 35% sobre el nivel máximo de ganancia, sobre un nivel superior de ganancia de una compañía. E incluso para ciertos tipos de actividades, la ley ha establecido una tasa superior. Por ejemplo, las ganancias que provienen de los juegos de azar, casinos, bingo, las maquinitas, todo ese tipo de juego produce una ganancia y la tasa que la ley ha establecido para esa ganancia es del 41,5%, es decir, una tasa muy superior a la que tienen las empresas de actividades económicas, comerciales, industriales o de servicios, ¿sí? Las empresas de juego pagan una tasa aún superior. El periodo fiscal en términos generales es considerado entre el 1 de enero de cada año y el 31 de diciembre. Es decir, uno desarrolla actividades durante todo un año. En algunos casos hay ganancias, en algunos hay pérdidas, pero lo cierto es que al final del año hacemos un balance de todas las actividades que tenemos, que hemos desarrollado, y de allí va a surgir un resultado general. Obviamente ese resultado puede ser atribuible a las diversas categorías. Como les decía, un agricultor va a tener una renta de la tierra, otra persona va a tener a lo mejor una ganancia de la actividad profesional o personal, y usted va a tener que hacer una declaración por cada una de las categorías, hacer las deducciones que le corresponde a cada categoría, luego sumar el total, hacer las deducciones personales que la ley le admite a una persona física, ¿sí? O a una determinada asociación, deducciones por donaciones, deducciones por aporte a partidos políticos o al culto, y va a llegar al monto definitivo del cual pueda pagar. En general, las personas físicas tienen un mínimo no imponible. Se considera que a partir de la superación de ese mínimo va a tener como máximo, ¿sí? Usted va a tener en cada nivel de su ingreso, va a tener que aplicar otra escala, es decir, es una tasa proporcional y progresiva por escala. Hasta determinado nivel, la proporción es el 5%, sobre lo que exceda va a ser del 9%, sobre lo que exceda de eso va a ser el 15% y así sucesivamente hasta llegar al máximo, ¿sí? Entonces, el modo de pago va a depender de que el total suyo llegue a un determinado nivel y sobrepasando ese nivel comienza a pagar desde la tasa menor hasta la tasa mayor. ¿Está interpretado esto? ¿Tienen ustedes una clara idea del tema? Sí, está perfecto. Sí. Bien, cuando un contribuyente en un periodo fiscal tiene ciertos quebrantos, es decir, ha perdido plata, imaginémonos nosotros que ha tenido malos negocios o que los costos de la mercadería han tenido una diferencia muy grande con lo que él ha vendido y en consecuencia se ha modificado su situación patrimonial, no ha tenido ganancia ese año, los quebrantos puede trasladarlo al periodo siguiente, ¿sí? Esto durante 5 años. Es decir, si yo este año perdí 10 pesos, voy a restar de las ganancias que tenga el año que viene esos 10 pesos que perdí cuando tenía que pagar el impuesto y voy a pagar sobre el saldo, ¿sí? Es decir, voy a trasladar el quebranto a los años posteriores. Una de las cuestiones más complejas relacionadas con el impuesto a las ganancias y particularmente en nuestro país es el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación modifica, por lo menos nominalmente, el precio de los productos. Imaginémonos
un señor que tiene una explotación ganadera. Comienza el año el 1 de enero y el señor tiene 100 vacas, ¿sí? Y a lo mejor ese año no tiene ninguna actividad porque las tiene engordando, por lo que fuera, ¿no? De su negocio, importancia, o simplemente no se importancia, o simplemente no se ha llevado a que el precio de la vaca ya no sea 10 pesos, sino sea 100 pesos el kilo. Y entonces, si lo tomamos nominalmente, parece que el hombre se hubiera enriquecido, que ha tenido un montón de ganancias. Pero la verdad que nominalmente no ha ganado nada, porque cuando venda una vaca a 100 pesos y quiera reemplazarla por otra vaca, también le va a costar 100 pesos. O sea, no han tenido en realidad ninguna ganancia. En algún momento, dado que este país permanentemente ha tenido problemas inflacionarios a lo largo de todos los años, hubo un mecanismo dentro de la ley que se denominaba ajuste por inflación. Es decir, a la hora de presentar el balance final, ajustaba su patrimonio con el nivel inflacionario del año. Es decir, esa situación de valores que son ajenas a su propia actividad económica. Y por lo tanto, ese ajuste por inflación le permitía equiparar los valores de origen con los valores finales, y si había de la inflación. En algunos momentos el fisco decidió sacar ese mecanismo de ajuste por inflación y actualmente ha sido eliminado de la ley, aunque hay algunos tipos de costos que pueden generar, o mejor dicho, de patrimonio que pueden tomarse a un valor inflacionario determinado, ¿sí? Ese mecanismo de la ley oscilante genera muchas veces que se pague impuesto a la ganancia sobre ganancias que en realidad no existen, ¿sí? Porque al momento de volver a comprar o a adquirir los bienes con los que yo realizo actividad, los valores de los bienes son totalmente distintos de los valores de los bienes que yo originariamente había adquirido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en consecuencia, muchas veces pareciera que hay ganancias, pero no las hay. Con respecto al año fiscal, que en términos generales es del 1 de enero al 31 de diciembre, para ciertas actividades y para las sociedades, el periodo fiscal puede estar también dentro en un año en total, pero puede tener otro inicio y otra finalización. Supongamos el caso de un agricultor, lo lógico es que comience el periodo fiscal en un determinado momento, cuando él inicia todo su proceso de preparación de la tierra para luego sembrar y luego cuidar su cultivo y luego cosechar, y que finalice el periodo fiscal al año cuando ya vendió su cosecha y en consecuencia está en condiciones de pagar el impuesto, ¿sí? No sería razonable que su periodo fiscal venciera siempre el 31 de diciembre si es que no se corresponde con la época en la cual puede pagar el impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo puede pasar con una sociedad de acuerdo a su tipo de actividad. En su contrato va a establecer cuál es la fecha de inicio del periodo fiscal y cuál es la fecha de finalización. Supongamos 1 de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿quiénes están exentos del pago del impuesto a las ganancias? En primer lugar, por supuesto, el Estado nacional, provincial y municipal, ¿sí? Y también las entidades que están exceptuadas por ley. Asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, fundaciones de tipo religiosa, actividades sindicales, las ganancias de las cooperativas, las ganancias de las mutuales o lo que las mutuales otorgan como beneficio a los afiliados mutualistas, ¿sí? Los sueldos de los diplomáticos si hay reciprocidad. O sea, hay una gran cantidad de actividades exceptuadas. Yo quisiera destacarle solamente que originariamente estaba
exceptuada del impuesto a las ganancias, porque supuestamente tendría que colisionar con una hipótesis constitucional las remuneraciones de los jueces de la justicia. Bueno, eso hace ya muchos años fue eliminado, pero luego por una acordada de la Corte inhibió la aplicación del tributo sobre los jueces, sobre las ganancias de los jueces, y luego se admitió, esto relativamente reciente, se admitió que a partir de las designaciones de jueces del año 19 o 20 comenzaran a pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, como siempre, de alguna manera el Poder Judicial con algún tipo de debilidad por sus beneficios personales, ¿sí? Porque en realidad debieran pagar el impuesto a la ganancia como cualquiera. No colisiona con la ley, con la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que los sueldos de los magistrados deben ser intangibles. Es decir, no pueden depender de la voluntad de otro poder para obligarlos a tener alguna accionar favorable a determinado tipo de autoridad. En realidad, esto fue un rebusque del Poder Judicial para no pagar impuestos. Pero bueno, esperemos que en algún momento eso sea extendido a toda la justicia y todos los jueces y funcionarios judiciales paguen el impuesto a la ganancia como paga cualquier otro argentino que tiene una actividad. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo se considera que alguien es residente en la Argentina? Cuando reside dentro del territorio nacional más de 6 meses, ¿sí? Dentro de un periodo fiscal de un año. Si uno se radica en el extranjero, establece su domicilio fiscal en el extranjero, pero después realiza actividades económicas residiendo en la Argentina durante más de 6 meses, se lo va a considerar residente argentino. Si reside en el extranjero, ¿sí?, más de 6 meses va y tiene su domicilio fiscal allá, va a ser considerado residente extranjero. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de las exenciones, cuando Estado nacional, provincial o municipal tienen empresas estatales que desarrollan actividades, que generan actividad económica y por lo tanto ganancias en el ámbito general, digamos, un banco como el Banco Provincia de Buenos Aires o el Banco Nación, por la porción que le corresponda, que no esté especialmente exceptuada por ley, va a tener que pagar el impuesto a las ganancias. El caso, por ejemplo, de empresas mixtas, en la medida en que no estén exceptuadas por una ley especial, por el resto de sus ganancias van a tener que pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Exactamente lo mismo va a pasar con aquellos que desarrollen actividades en diversas categorías y en alguna de ellas estén exceptuados del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, cierto tipo de actividades educacionales que pueden estar exceptuadas del impuesto a las ganancias, no lo están si yo al mismo tiempo tengo una actividad educacional en un ámbito diferente y por lo tanto esas ganancias no están exentas, no han sido exentas por la ley del impuesto a las ganancias, ¿sí? Bien, en relación al periodo fiscal ya hemos tomado la diferencia que puede haber de distintos periodos fiscales, ¿sí? En algunos casos, la administración de las ganancias de la familia o del matrimonio recae sobre uno solo de los cónyuges. La ley admite que cuando uno de los cónyuges administra los bienes o las ganancias del otro cónyuge, pueden tener una declaración conjunta y declarar todo el monto de ganancia en cabeza de uno de los cónyuges. Pero en principio el sistema entiende que corresponde a cada cónyuge el régimen
régimen patrimonial de acuerdo a las ganancias que provengan de las actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio o industria. Supongamos pues, que una de las partes del matrimonio tenga una actividad económica por su profesión, puede declarar sus ganancias por esa vía y también la va a declarar por aquellos que sean bienes propios, ya sea que sean bienes anteriores al matrimonio o que haya obtenido por donación o que haya adquirido con las ganancias de su propia profesión, ¿sí? Es decir, que podrían tener declaraciones separadas. Cuando el origen de los bienes del matrimonio no permite que se distinga a quién de ellos pertenece o cuál de ellos ha puesto una proporción diferente para su adquisición, el fisco lo va a tomar como que corresponde el 50% a cada uno de ellas. En el caso de las sucesiones indivisas, ya lo hemos dicho, las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha en que se dicte la declaratoria de heredero, ¿sí? O que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad. Hay un punto sobre el cual quiero referirme en relación a la ley y que tiene una importancia grande, que es el relacionado con lo que la ley denomina salidas no documentadas. Las empresas, los contribuyentes en general, deben documentar bajo la forma que lo indica la ley del fisco, la reglamentación de la FIP, cada una de sus operaciones, ¿sí? Si usted no tiene factura de los gastos que ha realizado para poder poner en orden la computadora que ha comprado para su estudio, no va a poder después deducirlo como gasto de la actividad económica que usted ha realizado y por lo tanto deducir y lo va a declarar como una salida no documentada y por lo tanto usted va a tener que pagar el 35% de la salida no documentada en nombre de aquel a quien supuestamente le pagó el trabajo. Obviamente, como ese no figura porque no otorgó documentación, no ha pagado el impuesto y va a tener que pagar el 35% como ganancia suya no deductible, ¿sí? No la va a poder deducir. O sea, va a pagar el impuesto de aquel a quien supuestamente le entregó el dinero para que le arregle la máquina y va a pagar el impuesto como ganancia propia. O sea, se le va a duplicar el valor del impuesto cuando usted no puede acreditar que una determinada salida que usted está declarando tiene una documentación apropiada. En determinadas circunstancias, el fisco puede considerar que esa salida no era ganancia para aquel a quien supuestamente se pagó y en consecuencia solamente le va a aplicar el 35% de ese monto y eventualmente una multa por no tener la documentación que así lo acredite. ¿Sí? Bien. En términos generales, básicamente eso es todo. Lo que yo les pediría es que ustedes recuerden cuáles son las categorías del impuesto a la ganancia, que la pueden ver directamente en la ley y el impuesto se divide en 4 categorías. La categoría 1 es la renta del suelo. Las ganancias que provienen de las locaciones, usufructo de inmuebles urbanos, rurales, las mejoras que hagan los inquilinos. Si yo alquilo mi casa, pero el inquilino la mejora o alquilo un local, pero el inquilino lo mejora, esa mejora va a ser considerada una ganancia, ¿sí? Si yo tengo una casa de vacaciones y la alquilo en el periodo en que no vacaciono, tengo que declararlo y voy a tener que pagar impuestos a las ganancias por las rentas que surgieran de allí. Si yo tengo un inmueble rural y se lo arriendo a alguien que se dedica a la ganadería o a la agricultura, por las rentas que obtenga voy a tener que pagar el impuesto a las ganancias que corresponda, ¿sí? Bien, la segunda categoría son las denominadas rentas del capital. Si yo me dedico a los préstamos, el caso típico de los bancos, ¿no es cierto?, que tienen
como actividad económica principal el préstamo de dinero, pero también un particular que obtiene renta porque ha comprado acciones de una compañía, porque ha comprado un título o porque se dedica al alquiler de cosas muebles. Supongamos que yo tenga 20 autos y los alquile como taxi o como remis. La renta que obtenga por el alquiler de esos vehículos voy a tener que incorporarla a mi declaración de ganancia y pagar ganancias sobre ella, ¿sí? En general, dentro de las rentas de capital, cuando uno obtiene renta de determinada categoría, por ejemplo, normalmente los títulos que emite la nación o la provincia están expresamente por la ley de emisión de títulos exentos del pago del impuesto a la ganancia para tentar a los inversores, ¿sí? O sea, normalmente, ahora si yo compro un título de un particular, no voy a estar exento de la renta que produzca ese título, ¿sí? O si yo compro acciones de una empresa particular, supongamos Banco de Galicia, qué sé yo, cualquier otra empresa de tipo particular, yo compro acciones, obtengo una renta a fin de año por la venta de las acciones o porque hay una distribución de ganancias que hace la empresa, voy a tener que pagar impuesto a la ganancia sobre ello, ¿sí? En muchos casos, directamente la imposición a la renta es recaudada por el fisco a través de un sistema de retención en la fuente, ¿sí? O de un sistema de percepción. Bien, si yo compro un título, seguramente cuando me van a pagar me van a retener el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia de la renta que yo haya obtenido por ese título, ¿sí? En términos generales, eso le permite al fisco obtener los recursos con mucha mayor facilidad. Además, también ocurre a veces que debemos pagar el tributo como a cuenta de, es decir, no sabemos cuánto va a ser el impuesto a las ganancias que resulte en definitiva, pero la ley nos obliga, el sistema reglamentario de la ley en realidad, nos obliga a pagar un anticipo al impuesto a la ganancia hasta que en definitiva se verifique cuánto van a ser las ganancias. Y también hay en el sistema de la ley un mecanismo de anticipo, es decir, yo tengo que pagar una serie de anticipos al impuesto a la ganancia del año 2021 en base a las ganancias que obtuve en el año 2020, digamos, ¿sí? Es decir, en cada año se va pagando un anticipo. Y después, cuando corresponde el pago del impuesto, voy a deducir lo que ya pagué como anticipo o lo que ya me retuvieron por impuesto a la ganancia, ¿sí? En cada caso. La tercera categoría, que es la más amplia, es la de la renta de las empresas comerciales, industriales o de servicios. Sean sociedades o sean unipersonales, lo que va a cambiar ahí probablemente es la alícuota, no el esquema de pago en sí mismo, ¿sí? Y la categoría cuarta va a estar integrada por las rentas del trabajo en relación de dependencia, el trabajo de los funcionarios públicos, las rentas que obtienen por la función pública, las profesiones liberales, siempre y cuando no sean organizadas bajo la modalidad de una empresa, van a tener que pagar en el marco de la cuarta categoría. Todo aquel contribuyente que tenga o que obtenga ganancias de diversas categorías tiene que declararla en cada categoría según lo que corresponda. Después hace la sumatoria del total y recién ahí hace las deducciones personales que podían corresponderle por la persona, ¿sí? En cada categoría también hay algún tipo de deducciones que se puede realizar, pero no necesariamente ese tipo de deducciones va a poder ser realizada en todas las categorías. Bien, en el caso de los beneficiarios del exterior, vamos a suponer que uno de los accionistas o varios de los accionistas de una empresa local sea extranjero, se le remiten ganancias. Antes de remitirle la ganancia, debe retenerse
el impuesto que corresponde, ¿sí? Y en algunos casos, cuando las empresas o las sociedades pagan a sus directores y gerentes importes que superan el nivel de ganancias que las empresas tienen, el fisco no lo va a considerar como pago por el trabajo personal en su calidad de director, sino que lo va a considerar como ganancia a la alícuota mayor, ¿ok? En consecuencia, van a tener que pagar, o sea, eso para que las empresas no puedan eludir ganancias atribuyéndola al pago de determinado tipo de funcionarios que actúan dentro de las empresas, ¿sí? Bien, les pido una cosa, repasen un poquito los conceptos, qué significa cada concepto para que puedan hablar sobre él. No traten de memorizar montos y no traten de memorizar distingos especiales, ¿no es cierto? Porque en cada categoría, en cada caso, en cada concepto, la ley determina algo, pero excepto aquellos casos en que se encuentren dentro del marco de otro tipo de artículos, no hace falta que ustedes tengan una concepción acabada de cuál es el límite con el cual se puede o no entrar en una determinada categoría o en un determinado concepto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, yo voy a tratar de señalar cuáles son los puntos principales relacionados con el tema de esta bolilla, porque es muy importante. Mañana vamos a ver impuesto a valor agregado, ¿sí? Bueno, y si sí, tienen doctor. alguna pregunta sobre esa, la vemos inicialmente. ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bien, gracias. Hasta mañana. Perfecto. Ahora, Hasta gracias. mañana, doctor.